En la 16ª edición del Festival Sin Excusa se exhibe en la muestra central la película Aislados de la directora Marcela Liscán, un documental colombiano que encaja muy bien dentro del foco de este año del festival, que es ambiente y sostenibilidad. Yo con esto quiero darle la bienvenida a Marcela y de antemano pues agradecerle que hace posible esta charla que vamos a tener en este momento. Muchísimas gracias, Sandra, y el festival por invitarme y por presentar la película una vez más en el marco de esta temática que es tan importante para mí. Claro que sí. Yo quiero que empecemos con algo y es que en algún momento la producción describió esta película como una mirada hacia los pobladores de un lugar único del planeta y también como una metáfora de la actualidad del mundo y sus cambios. Quiero entonces que empecemos, Marcela, por contar cuál es ese lugar único del planeta. Bueno, Aislados toma lugar en Santa Cruz del Islote, que es una isla mitad natural, mitad artificial en el archipiélago de San Bernardo, en el norte de Colombia. Es el departamento de Bolívar y queda abajo del archipiélago de Islas del Rosario, que queda el archipiélago de San Bernardo y muy cerca del Golfo de Morrosquillo, de Toluca, como para que se ubiquen en esa zona. El islote de Santa Cruz era un callo dentro del arrecife, como una protuberancia de tierra de 20 por 20 metros, en el que llegaron los pescadores que en su momento salían, digamos, de Cartagena como gran puerto negrero y empezaron a habitar todas las islas de la región una vez se da la abolición de la esclavitud. Y obviamente se fueron como lo más lejos que pudieron y empezaron a habitar estas islas, e iban en unos viajes muy largos a vela, desde Barú hacia Berrugas, hacia Tolú, hacia las islas de San Bernardo, y allí había un archipiélago de 17 islas en el que el islote era como donde hacían sus descansos de faenas de pesca, porque ahí no había mangle, entonces no había jejen, no había mosquitos, era bastante práctico como para quedarse allí y empezaron los pescadores a quedarse a dormir, a ranchar, como dicen ellos, una noche, 2 noches, y ahí empezaron a ampliar poco a poco ese terreno de 20 por 20 hasta el tamaño que tiene hoy, que es como el tamaño de una manzana. Más o menos como 1 hectárea para que se den una idea, y empezaron como a poner palos alrededor y a llenar con caracol, piedras y ampliar este territorio y a llamar como amigos, familiares y empezaron ya a crear como la comunidad de Santa Cruz del Islote. Por eso es única y también es única porque es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, específicamente la segunda isla más densamente poblada del mundo. Entonces, pues todo esto hace que sea un lugar muy particular. Mm, y digamos que sí, que el tema de que es una metáfora del mundo es algo que está muy presente, incluso desde mi deseo de hacer una película allí. Y es que en ese pedacito de tierra, ¿no? Como con estos habitantes en este lugar tan particular, uno puede ver las grandes problemáticas que tenemos en el mundo allí condensadas, ¿no? Como el tema de la sobrepoblación, la falta de agua potable, aún rodeados de agua y de mar, ¿no? Como el exceso de basuras, estos cambios culturales debido a la tecnología que hacen que los niños ya no quieran ser buceadores, ya no quieran ser pescadores, y no quieran irse a hacer otras cosas. Entonces, como que había algo allí que me parecía que funcionaba muy bien como una metáfora o también como un poco una metonimia, ¿no? De la parte por el todo, como viendo este lugar podíamos tener como una reflexión quizás mayor. Sí, de un micromundo de verdad que se expande, porque incluso rompe la barrera de los propios límites nacionales o colombianos y esto pues cobra un sentido bastante universal. Eh, Literalmente, lo que cuando uno conoce esta historia, uno dice ellos están aislados y de ahí pues viene el título, pero, pero aunque parezca como obvio, ese título encierra en sí mismo, y volvemos a un punto muy importante, lo metafórico de esta película, pues muchas metáforas. ¿En qué momento se te aparece el título de la película y decides que ese es el que va a ser? Mm, yo creo que hay algo que sucede con el islote y que me pasó a mí como en este proceso creativo y de desarrollo, y es
que es la imagen opuesta a lo que uno se imagina de estar en una isla, ¿no? Como que lo que se viene es una isla del Caribe, ¿no? La soledad de estar en una isla desierta y... La arena, el mar. No, claro, y nada más opuesto a lo que realmente sucede aquí. Y digamos, esa idea del estar aislado me parece que es muy interesante, ¿no? Como qué significa vivir en una isla, habitar una isla, ser un isleño, ser una isleña. Y eso me generaba mucha curiosidad y como una obsesión que tengo también por las islas y por la idea de las islas, pero también pensando que justamente lo que está retratando la película es una comunidad que estuvo aislada mucho tiempo y ya no está tan aislada, ¿no? Como que ya hay una conexión con el continente, con la tecnología, con el movimiento de pesca, de comida, de información, como con ese flujo. Entonces, también creo que, como todo en la película, es un poco nostálgico de esta idea de lo imposible de estar aislado hoy en día, ¿no? Es cierto. A pesar de que es como un estado pues, natural de este lugar. Eh, la película inicia con una imagen que puede generar cierta impresión o impacto y es ver una serie de desechos en el mar, ¿no? Y uno de entrada pudiera pensar que esta película se va a dirigir hacia un camino de la denuncia política y la denuncia social, y realmente lo que muestra es una gama extremadamente rica de esta comunidad. ¿Por qué esa decisión, ¿no? De empezar por ahí, de que las imágenes fueran en el agua y que fueran con esta serie de desperdicios que se ven ahí? Sí, yo creo que es una mezcla de desperdicios, de vestigios, de recuerdos, como que son capas de memoria, ¿no? Y también muestran qué es lo que está debajo de este lugar. eh, y pues que es un lugar que finalmente está ahí en el agua. Entonces, hay un tema ahí ambiental, porque es increíble que la mayoría de basura, ¿sí? De plásticos y desperdicios que llegan a este lugar no pertenecen a ellos, sino lo que lleva la corriente del continente. Wow. Y eso está como más en profundidad en los otros contenidos de aislados, pero pues eso es importante. Yo creo que ahí era como un nivel de empezar por debajo, ¿no? De cuál era como esta raíz y esta memoria y estas capas y estos objetos que han quedado allí de la existencia y de la creación de este lugar, ¿no? Que a mí me parecían como muy poderosos y muy poéticos, como en el movimiento del agua, como lo habitan también como los peces y todo eso, pero también es como es toda la película, no tanto una denuncia, pero sí una mirada pues sobre ese mar, ¿no? Y cómo lo habitamos y cuáles son como las alertas que tenemos que encender como seres humanos a la hora pues, de habitar el planeta, de habitar el mar, de usar lo que usamos. Entonces, creo que era un poco como una pincelada de toda esa paleta de temas que toca la película. Aislados o empezó o partió el origen de la película en un viaje tuyo que hiciste a otra isla y entonces conoces este islote y sientes la necesidad de contar una historia y después de eso viene, entiendo, ya nos detallarás un proceso súper largo de investigación que involucró escucharlos a ellos, darte la oportunidad de conocerlos, pero también que ellos te contaran unas historias. Me gustaría que nos contaras ¿qué te encontraste y cómo fuiste moldeando el tono reflexivo, sobre todo, que tiene esta película y que va pues como enlazando el documental y las historias y los testimonios que ahí se cuentan? Ujú. Sí, como cuentas, yo llegué a este lugar de casualidad, viajando, curioseando y digamos que la película se crea en el momento en que yo voy en una lancha, veo este lugar de lejos y me genera un montón de sensaciones que quizás les pase a todos los que vean la película de, wow, este lugar y esta gente cómo vive ahí y están bien y, ¿no? Como un montón de prejuicios, porque no están basados como en nada más que un prejuicio, que se transforma completamente en el momento en que yo pongo un pie en este lugar y me encuentro con esta comunidad y con esta forma de vida y con esta relación con el mar y la naturaleza tan increíble. Entonces, creo que ahí ya hay como un gran vínculo de decir, ok, esto me genera mil preguntas, ¿sí?
no respuestas, yo no quiero exponer nada, yo no soy quien para contar cómo viven ellos, yo no soy nada. Sí, yo simplemente quería hacer como una reflexión audiovisual en conjunto y en esa observación de estar ahí con ellos, de preguntarme cosas, de preguntarles cosas, ver qué surgía, ¿no? Cómo podíamos hacer como un retrato de este lugar que nos llevara como a esa mirada metafórica y que se conectara de alguna forma con el resto de los espectadores. Entonces creo que ese tono reflexivo y melancólico surge de ahí, ¿no? Como de esas preguntas que me genero yo y de cierta forma como una conexión con uno de los personajes principales del documental, que es el Cabo, ¿no? Que es este gran buceador, amante del mar, que ya no puede volver a bucear y es como este mundo, como era antes, que ya no va a volver a ser como es antes y todo esto que estamos perdiendo en la naturaleza. Y, entonces creo que hubo ahí como una gran conexión que resultó ser bastante poética para la película y que fue como el enfoque. Nunca quise hacer un tema de denuncia periodística. Personalmente no creo que sea ese el lugar del cine autoral y documental, pero sí me pasaron otras cosas. Y es que además de esa aproximación poética y del lugar y cinematográfica, pues hay un lado mío que es mucho más activista, ¿no? Y que también sucedían muchísimas cosas y que se empezaron como a detonar. Voy a volver un poco antes. Nosotros llegamos a la isla, empezamos este proceso de, bueno, queremos hacer una película, qué queremos contar, qué quieren contar de ustedes, cómo realmente contamos algo que no sea venir un día, tomarme el atrevimiento de decir ustedes quiénes son y cómo son, sino realmente cómo construimos esto en conjunto. Y pensando en lo que siempre sucede como con el trabajo social, antropológico, documental, etcétera, como que la gente tiene, y bien basada, la sensación de que uno llega, toma algo y se va, ¿cierto? Correcto. Entonces, lo que hicimos fue entrar y dar unos talleres para realmente, no desde la soberbia, sino desde el compartir, ver como esto es una película, esto es lo que hacemos, este es nuestro lenguaje, siempre con cámaras encima. Eh, Abrimos unos talleres para la comunidad de cine, de música, de fotografía y eso fue tremendo, ¿no? Porque además a través de eso y de ejercicios como con los niños de fotografía, de video, de que fueran a contar las historias de su abuela, de las recetas de la tía, ¿no? Como empezar a ver cuáles eran esos imaginarios colectivos que estaban allí. Fue muy importante para el proceso creativo, pero también por cómo entramos. Y ahí había un colectivo que se llama Los Salvadores del Arrecife, justamente un colectivo de niños que quieren como mejorar las condiciones ambientales del lugar, hacer reflexionar a sus padres, a la comunidad de qué es lo que sucede en este lugar. A través de estos talleres se volvió un colectivo ecoartístico y con ellos desarrollamos los contenidos de una plataforma web que tiene reflexiones sobre la pesca sostenible, sobre el manejo de basuras en la isla, sobre el manejo de agua potable, que es un tema muy fuerte e importante en el islote, y también como dar la posibilidad a ellos de que se conectaran a través de la tecnología, ¿no? Porque había algo ahí muy importante en que ellos se vieran representados, en que ellos se vieran en internet, televisión, y es como que dar esa sensación de que sí, que ellos también existen en este mundo, ¿no? Como que no son los únicos referentes, los otros, que ellos también pueden ser referentes, y no del lugar más densamente poblado, sino quizás de la isla que más trabajo está haciendo por la limpieza, por mantener, digamos, las tortugas como especie, que ese ha sido un gran trabajo que han hecho. Entonces, bueno, a partir de esta conexión mía también como con estos jóvenes y esta temática, Aislados deja de ser solamente un largometraje y se vuelve un proyecto transmedial que tiene el largometraje documental, los talleres que hicimos con la comunidad, que esto se volvió también una guía pedagógica que podían ver y usar otros colegios, otras comunidades aisladas y la plataforma en donde están esos contenidos. Okay. Ya que estábamos hablando del tono de la película que nos llevó a esto y al proceso de investigación, que Marcela en realidad fue de 2 años, ¿no? Tengo entendido que fue de 2, imagínate en total, o sea, es demasiado tiempo aparte de el de la realización de la película, ¿no? Eh, es el tema de que del tono pasamos al punto de vista del documental, que algo que hay que destacar es que tiene una mirada, y quiero que focalicemos también un poco esto,
que busca todo el tiempo, siento yo, alejarse del exotismo, porque lo primero que se hace con este tipo de historias es que generan en el espectador o en la audiencia esa sensación de lo exótico, que lo que hace es alejar un poco esa mirada, ¿no? Esa mirada hacia el humano, hacia quienes están allí. Y se vuelve también un poco de esa observación fría y calculada de lo sociológico y lo etnográfico, y la película mantiene en una búsqueda de alejarse de esto, de humanizarla, de no ver la isla como objeto, sino la isla como comunidad. Y entonces siento que ahí hay como un cruce de esta película entre el cine narrativo y el cine no narrativo para lograrlo. Contemos un poco esa búsqueda para conseguir que Aislados fuera un documental que, aunque si bien muestra problemáticas sociales y muestra temas de ambiente, sostenibilidad, no lo hace más desde el carácter humano y emotivo de la historia, de las historias que hay ahí detrás, ¿no? Hmm. Sí, yo creo que como que hay dos formas de aproximarse a estas temáticas ambientales, si se quiere, y una puede ser una muy ecosistémica que no tome en cuenta las personas que habitan los lugares, con lo cual no estoy de acuerdo, porque creo que pues somos parte de la naturaleza también, no es como que la naturaleza y el hombre, sino somos todo, ¿no? Como hombres, mujeres, animales, ecosistemas, entonces me parece que puede ser muy errado ser como observadores fríos de eso otro, ¿no? Y creo que hay como una gran decisión de que no sea yo como una narradora, yo soy una observadora que está ahí, que se cuestiona, que está obsesionada con el detalle, con la textura, con la sensación, con el paso del tiempo, ¿no? Y que como realizadora y fotógrafa del documental también me lo gozo realmente, ¿no? Como que fue un pasar del tiempo muy interesante y de ver qué sucedía frente a la cámara, observar horas y horas y horas, como 120 horas de grabación, Wow. para luego armar con un rompecabezas como una historia que le diera justicia a este lugar y que nos dejara como atravesar todas estas temáticas. En ese sentido, hay una decisión fuerte y es como no sentirnos, ¿no? Como no tratar de que no se sienta nuestra presencia ante la cámara, que no sea muy evidente como el tema del registro, pero sí dejar claro que estamos observando y que estamos observando como ese paso del tiempo y que quienes narren la película sean ellos a través de su voz en off, ¿no? Que eso también es muy importante, no hay otra voz dentro de la película que no sea la de ellos mismos, pensándose, contándose y reflexionándose, que ese también fue un ejercicio muy interesante al final para ellos, que fueron los primeros que vieron la película, como wow, ¿no? Como somos nosotros mismos viendo nuestros procesos de relación con la naturaleza, con el territorio, de nuestros procesos políticos, de los niños, ¿no? Como que había algo ahí que surge de este proyecto un poco de co-creación, ¿sí? Como en este que estamos contando, que estamos reflexionando, ahora qué hacemos, y también pues de que yo me involucré totalmente en ese lugar, ¿sí? Como en entender o en tratar de entender, cambiando mi chip de habitante de una ciudad a preguntarse cómo es vivir en una isla, ¿no? Y ahí hay algo muy lindo que siempre me gusta contar y es como uno de los hallazgos más fuertes de todo este proceso. Y es que uno piensa en el aislamiento, en el estar aislado, en la isla como un pedazo de tierra y ya, ¿no? Como rodeado de mar, pero uno piensa solamente en el territorio, porque venimos del continente y tenemos esa forma de pensar. Las personas que viven en la isla y muy cerca del mar, igual que en los ríos, ven el mar como territorio, el mar como territorio y estamos pensando no en ese pedacito apretado de tierra, no, ahí dormimos, ¿sí? Pero nos vamos a navegar y andar como si estuviéramos andando por las calles y por la ciudad y nos pasamos a otra isla. Entonces hay otro concepto y otra amplitud de territorio que es muy interesante y que solo se da como con el tiempo y con el estar, pues que también creo que fue muy importante para ese tono. Y para ese tono, como dices, sí, narrativo y no narrativo en el sentido de que la película se toma las licencias
de estar el tiempo que quiere estar en los lugares y con las sensaciones y con los personajes y pues que narren otras cosas, ¿no? Como que hacen parte del discurso audiovisual, que no siempre son la palabra. Exacto. De hecho, lo que me acabas de decir me agrada enormemente porque me dirige justamente, Marcela, hacia la pregunta siguiente que te tenía, y es que algo poético y mágico que tiene esta historia es el sentido de pertenencia. Entonces ahí retomo de lo que estábamos hablando, que es el tema del territorio, ¿no? Hay uno de los personajes precisamente que dice que la lucha de ellos o los esfuerzos de ellos no solamente son por el pedazo de tierra o el islote, sino que su territorio está en el mar porque es el que les brinda a ellos justamente la sobrevivencia. Entonces, la película está diametralmente atravesada por el tema del territorio y siento que a lo largo de ella en su metraje se dedica mucho tiempo a resignificar, a que entendamos, ¿no? O a que comprendamos qué es territorio, qué es territorio para ciertas personas. Y aquí hay algo que para nosotros podría ser un intangible, que justamente es el agua y es el mar. Hablemos, ampliemos sobre esto que es tan bonito en la película. El mar es territorio, ¿sí? Eso es fundamental de entender si uno quiere entender un proceso de archipiélago, de isla, y es, sí, territorio en el sentido de que es lo que se vive, lo que se atraviesa, lo que se habita, ¿no? Y ellos habitan el mar de una forma increíble, uno lo ve como en la escena de los niños, ¿no? Como esa libertad con la que se van a jugar, o los pescadores, eso está ahí, ¿no? Y también por eso la película empieza desde ese lugar de abajo, ¿no? De la raíz de esta historia. Entonces, eso es muy importante en términos, igual lo que dices, intangibles, abstractos, pero hay otra cosa y que es un tema más político, ¿m? Y es que esto para la nación aún es un terreno baldío, ¿sí? Entonces, el tema del territorio es fundamental. ¿De quién es Claro. el territorio? ¿Sí? ¿Cuál es ese concepto de territorio? Que sí, claro, que viene de un montón de lógicas que son más del poseer estas islas son terreno baldío de la nación, ya Islas del Rosario han logrado tener una titulación colectiva para el Consejo Comunitario a partir de ciertas leyes y luchas largas que ellos han dado de más de 15 años, y el islote y el archipiélago de San Bernardo están en esa misma búsqueda, ¿sí? Porque cuando más de 6 generaciones viven en un lugar, ya hay un derecho de ese territorio que debe ser respetado más allá de los intereses políticos, económicos o lo que sea que haya en ese momento. Entonces, es importante porque también existe la amenaza de que salgan de ahí. Y todo el tiempo hay otros que determinan cómo ellos deben habitar ese territorio. Este lugar se volvió un parque natural, ¿sí? De parques, y entonces lo empiezan a regir otras regulaciones sobre el territorio, sobre los recursos que hay allí, algunos muy positivos, otros quizás no tanto, de nuevo porque no tienen tanto en cuenta la comunidad, sino más el ecosistema, y quizás faltan esfuerzos para que haya pues como una interacción más justa allí. Entonces el tema del territorio es fundamental porque estamos hablando de, pues sí, de habitar la tierra, de cuánto tiempo pueden habitar ese territorio, quiénes, cuántos, y también ya en el tema de nuevo de lo metafórico, pues cuánto espacio necesitamos los seres humanos y qué estamos haciendo con ese espacio y con esos recursos, Es ¿sí? así. Que es importante también, no, la película no idealiza, ellos tampoco idealizan sus seres, también hay reflexiones sobre lo que se ha hecho mal, sobre lo que no funciona, sobre lo que ha sido contraproducente, que lo que producía el mar y lo que ellos sacaban del mar y como su relación con el mar era otra, cuando era solo para ellos y luego llega el comercio y llegan los pesqueros grandes y japoneses y el arrastre y la dinamita y todo es un desastre, ¿no? El tema del agua potable, antes limpiaban los pozos, hacían como limpiezas colectivas de los pozos de las islas de al lado, luego ya fue demasiada gente, luego llegan los hoteles, entonces
Hay islas que se han acabado, ¿no? De su Muchas cosas que alrededor. se han acabado, islas que se han acabado. Digamos, de las 17 creo que ahora quedan 10. Y es. Ujú. Entonces, pues el territorio lo es todo. La película eh, no es una denuncia directa social y política, sino que está llena de contrastes y de contrastes cargados a su vez de muchísimas sutilezas. Tampoco evade, lo estaba diciendo, las responsabilidades políticas y sociales. Pero en todo esto sí se va evidenciando en pequeñísimas cosas y es muy bonito, pues esa falta de acompañamiento del Estado, ¿no? Indiscutiblemente. Esa falta que ha hecho para que ese crecimiento de la población, estábamos hablando que iniciaron, no me acuerdo, como 100, 10 pescadores y se fue poblando y poblando hasta llegar a, no sé, 800 creo que hay para el momento de la película. Y entonces tampoco se les ha acompañado para suministrarles lo básico que es el agua, que es la energía, ¿no? Eh, en todo esto, en todo este proceso tuyo de investigación y realización, cuéntanos más detalles de que descubriste de ese abandono pues estatal, ¿no? Que hay ahí presente y que tampoco nosotros lo podemos eludir. Mm. El islote de Santa Cruz le pertenece, digamos, políticamente a Cartagena, ¿sí? Si uno ya sale del Corralito de Piedra y empieza a ver cómo son los barrios de Cartagena, toda esta periferia, ya ahí hay un abandono. Pues solo hay que imaginarse qué pasa con estos lugares que quedan a Aún más 2 horas lejanos. de una lancha rápida. Entonces, creo que es fuerte, ¿no? Como sí el abandono y también el hecho de que por ciertas cosas de las épocas coloniales el islote pertenezca, digamos, a Bolívar y no a Sucre, como que hay un montón de cosas allí que son fuertes. Sí hay un abandono del Estado que obviamente solamente llegan para ver temas de elecciones y hay desde ellos una desconfianza total en la política y no hay como una esperanza en que eso suceda. Em, y yo creo que hay algo que es interesante que han hecho como todos los consejos comunitarios del país, que han empezado a tener como unas relaciones y unos vínculos más fuertes, y es pensar como en el concepto de, bueno, de qué se necesita para ser autosostenible, ¿no? Como dejar de ver al Estado como un padre que tiene que proveer, que tampoco está bien, porque entonces ya se vuelve un tema de asistencialismo, sino cómo se dan las bases de los recursos que se necesitan para ser autosostenible, ¿no? ¿Qué se necesita? Educación, recursos básicos, apoyos en vez de poner trabas a todos los procesos que se quieren hacer, a los, digamos, como a los grupos de pescadores, ellos, digamos, muchas veces quieren hacer las vedas para proteger a las especies, pero llega otra gente del continente y sí saca todo y se lo lleva. Entonces, que haya como un equilibrio más fuerte en esto y una capacitación mejor para los que están allí, adultos, y también para los niños en esos términos de cómo habitar y cómo ser autosostenibles en el territorio, me parece que es fundamental. Mm. Y pues que es un problema que no solo se ve ahí, sino en el resto del país, fuera de las ciudades, inclusive en las ciudades. Exacto. Eh, Hay unos valores importantes de la película que se transmiten a través de la amplitud de voces, algo que indiscutiblemente enriquece este relato, porque le da una diversidad y también le da una inclusión. Eh, entonces aquí tenemos la visión tanto de niños, de jóvenes y adultos, ¿no? Hablando del pasado, que es, ahí viene como el componente nostálgico fuerte que tiene la película, de esa reflexión hacia el pasado, de lo que eran, de lo que fueron, y también de sus visiones hacia el futuro. Y hay lecturas súper diversas en ese micromundo que nosotros podemos ver ahí. Comentemos de esa parte de la película. Sí, bueno, cuando fue como la elección de los personajes, la creación de la historia, del guión, siempre había algo que era como, ay, que el lugar se mantenga como era antes, y luego no, que la gente tenga otras oportunidades que significan salir de la isla. Entonces todo el tiempo estaban esas dos. Yo creo que
la película muestra un momento bisagra, un momento cambio del islote en el que pues, hay un montón de transformaciones sociales, ni hablar ahora como con el tema de la pandemia y todo lo que ha pasado, que hacen que se vea el habitar ese lugar de una forma diferente. Por un lado está esa nostalgia de que el mundo siga siendo lo que es, ¿no? Por otro lado hay una idea y un deseo y una necesidad de que el mundo cambie, ¿no? De que haya nuevos sueños y nuevas visiones y que transformemos lo que hay. Entonces, en ese sentido, pues las dos puntas que conforman y las dos visiones que conforman el relato de Aislados son pues del Cabo, que es este pescador mayor, y de Kenner y los niños que lo que quieren es dejar la isla porque en la isla no hay futuro, ¿sí? Entonces, es esa tensión entre esas dos miradas lo que quizás puede generar como una neutralidad en el que cada uno puede decir, no, ojalá esos niños se vayan y de verdad encuentren oportunidades afuera porque ahí no van a hacer nada, o no, que sigan en este lugar y que sigan como creando todas esas redes y sostenibilidad para que el islote y esta forma de vida como que perviva en el tiempo. Yo creo que la película lo pone ahí para que quien la vea un poco tenga esas dos opciones, un poco elija hacia dónde siente más empatía, pero no indica qué es lo mejor. Simplemente son dos cosas que están ahí, que hacen parte de ir a la isla, ¿no? Como de estar allí y que hacen parte del relato que me atravesaba a mí también, ¿no? Y es como, no, como era antes, esta sensación de estar aquí tranquilo, que no llega ni la guerra, ni las noticias, ni nada, pero bueno, tampoco la comida, ni la educación, ni el transporte, ni las La oportunidades, salud. la salud, un montón de cosas. Entonces, sí, era parte como de la pregunta que me hacía yo al hacer la película, por eso está ahí tan presente. Tú decías que sentías que esta película era ante todo una oda hacia la resistencia. Ahora hablamos mucho de la resiliencia, ¿no? Y esto lo demuestran estas personas que han estado ahí con una falta de muchas ayudas, pero que de alguna u otra manera demuestran ese carácter humano y el carácter humanista que todos tenemos, de poder salir adelante pese a miles de vicisitudes, ¿no? Y han hecho de esta isla una isla autosostenible de maneras que le parecerá increíble a muchísimas personas, incluso pues en el exterior, ¿no? Sí, yo creo que más que una oda a la resistencia, es como una oda a esa capacidad del ser humano de inventar, ¿no? Como de transformarse, de adaptarse, de encontrar en el mínimo rincón una forma de habitar y de estar ahí y de ser feliz desde las necesidades que tenga, ¿no? Que a mí eso me parece maravilloso y particularmente maravilloso en el islote, que uno encuentra también esas libertades con que la gente vive, ¿no? Como que están allí frente al mar, los niños corren tranquilos, la gente de cierta forma tiene como una tranquilidad increíble, entonces eso me parece que es muy fuerte. A pesar de las mareas, por ejemplo. Sí, a pesar de todo, a pesar de que se suba al mar, a pesar de todo, hay como una sensación ahí de pertenencia de ese lugar único que es muy bueno y obviamente pasan necesidades, ¿sí? No es fácil. No es fácil estar ahí, no es fácil encontrar recursos, no es fácil porque la gasolina no viene de ahí, entonces conseguir la gasolina es carísimo y moverse y todo lo que sucede y el aburrimiento de los jóvenes que no tienen opciones como culturales tampoco. Entonces, sí hay un montón de problemáticas complicadas que hay que resolver. De nuevo, no hay que idealizar que este lugar ¿no? Tiene cosas increíbles, pero también tiene un montón de necesidades y cosas que resolver. Y en cuanto a lo que dices de afuera, yo creo que la película se estrenó en Polonia, fue la primera vez después del islote en Polonia y fue bastante particular porque la gente allá estaba como fascinada y uno ve, y en todas las proyecciones, sobre todo en Europa, mm, por ver lugares particulares. Digamos que el mundo en esta globalización ha tendido a normalizar y a que todos los lugares sean iguales y a que todas las ciudades Comunes. sean iguales y a que no haya como una posibilidad de asombro y de descubrir otras formas de vida. Entonces,
sí que hay una sed de encontrar esos lugares y de ver cómo se puede habitar este mundo de otras maneras, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí se conectó mucho la gente de afuera con la película. Yo quiero hacerte dos últimas preguntas, ya que hablamos del tiempo del estreno de la película. Ha pasado, en efecto, un tiempo después de que se estrenó la película, de que la realizaste. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué sabes de ellos, de esta comunidad? En qué va? Y la otra, para cerrar, que quiero hacerte y la dejo de una vez en tu tintero, es pues que el cine tiene ese compromiso de responsabilidad, esa combinación de cine y responsabilidad, y esta película tiene mucho de eso, porque tiene un antes previo, que fue el que ya nos contaste, está el después, y además la película pues, hace parte de un proyecto en realidad transmediático, y nos hablabas incluso ahora de Los Salvadores del Arrecife, que era un programa que también salió, hizo parte ahí, y también hablaban de un voluntariado, de hacer voluntariados con ellos. Quiero que entremos también, que nos cuentes un poco de cómo fue todo el proyecto transmediático, un poco. Sí, bueno, a la primera pregunta que es cómo están y qué pasó después de la película. Después hubo un trabajo muy fuerte como de acompañamiento, como con esto de existe algo que se llama como el impacto, ¿no? El cine de impacto, el impacto social que genera una película, campañas de impacto que pueden rodear las películas. Y en este caso lo que queríamos es que cuando mostrábamos la película a la gente, existiera una plataforma y un lugar donde la gente con esas sensaciones que tenía pudiera llegar a saber más, a apoyar, a conectarse con las personas. Entonces de ahí también surge la plataforma, que ahora hemos puesto el foco. Pero creo que lo más lindo fue que en una de las proyecciones que se hizo, se me acercaron dos chicas que estaban haciendo su tesis de grado de arquitectura. Entonces, como que yo había contado que estábamos en la búsqueda de la creación de la Casa de la Cultura para los jóvenes. Y entonces, bueno, ellas hicieron su tesis de grado con la construcción de esta Casa de la Cultura, como el diseño. El Hotel Punta Faro, que queda en Isla Múcura, donó uno de los lotes que estaba ahí para hacer esta Casa de la Cultura, que todavía está en construcción porque pandemia atravesada. Pero digamos que ha habido ahí como un germen que no solamente es mío, sino de un grupo de gente que está alrededor de la isla apoyando desde el tema ambiental, digamos, la Fundación Tortugas del Mar, haciendo un montón de trabajo con los jóvenes y con los pescadores para que las tortugas en el hotel se cambien por pollo y entonces, digamos, como que se mantenga este ecosistema y esta especie que está en vía de extinción, igual con el pez loro. También, digamos, desde el tema de la titulación colectiva, como que se han recopilado un montón de cosas que pueden servir para que ellos como consejo comunitario pidan esto, a los pescadores, etcétera. Entonces, desde ahí ya se armó como toda una red de muchas personas que estábamos trabajando con el archipiélago de diferentes lugares para crear proyectos y para que esos voluntariados llegaran como a algún lugar. La última vez que estuve fue en marzo de este año, que logré ir otra vez y están bien. Digamos que el tema de la pandemia fue complejo porque ellos ahora están viviendo mucho del turismo, que fue como cero, ¿no? Entonces, el tema de que llegara el agua, de que llegara alimentos fue fuerte, pero justo se activó toda esta red que hay alrededor de las islas para que llegara el agua de Cartagena, a veces por la naval, a veces por donaciones, mercados, y pues afortunadamente lograron mantenerse a flote y están muy bien. Eh, el grupo de salvadores del arrecife continúa, siguen haciendo limpiezas de la isla, ahora están viajando por otros lugares del país también mostrando que esto es posible, haciendo intercambio con otros jóvenes, entonces en ese sentido bastante bien. Y en cuanto a la plataforma, les puedo compartir brevemente eh, cómo es. Nosotros lo que teníamos era lo que les cuento, Aislado es un proyecto documental, teníamos esta experiencia web en donde acá teníamos más historias de la isla, manejo de agua, haz tu parte era parte de la campaña de impacto en que la gente fuera consciente de la cantidad de agua que usa, de basura, y por ejemplo el tema de la pesca. Entonces, adentro
lo que tenemos es pues como una frase que nos conecta un poco como sociedad en esta metáfora. El 60% de la población obtiene el agua abriendo un grifo, usando más de 200 litros al día por persona. En este lugar cada habitante consume 5 litros de agua diarios, ¿no? Entonces, de ahí lo que ya hacíamos era como pues generar estas preguntas de qué sucederá cuando ya la población mundial aumente y tengamos dificultad para acceder al agua potable. Y también tenemos unos pequeños contenidos que están en YouTube. A ver si puedo volver a compartir. Hicimos un, a ver, una guía pedagógica. Recuerdo que había varios clips, ¿no? Y también como testimonios, otros testimonios que no salían que no Sí, alcanzaron a quedar, ¿no? son cortos. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, acá está el cortometraje, ¿m? Que hicimos como con los niños del Salvadores del Arrecife, ya después de haber rodado el documental, y este se enfoca en cómo es el agua en la isla. Acá lo que hicimos fue como un análisis de qué grados podían como verlo o usarlo, basándonos un poco en las guías del Ministerio de Educación y qué se necesitaba. Y es una guía para que cualquier persona pueda hacer estos talleres, ¿no? Y tenga un poco esta posibilidad de hacerlo. Entonces, ahí les dejo los links que de pronto se puedan compartir. Qué maravilla. Sí, brevemente lo que hicimos fue como tenemos recursos de toda esta investigación que se ha hecho de una forma que es muy importante con lo que decías de responsabilidad social y responsabilidad de las series. Y uno para quién hace lo que hace. Había una parte que se hacía para la película y desde el cine, pero había otra parte que quería llegar a comunidades que no iban a tener acceso a una sala de cine, a una plataforma, pero sí de pronto a YouTube. ¿M? Es Y sí así. a una página y a una plataforma sencilla que se dejara cargar en lugares con poco acceso a Internet, que fueran, digamos, contenidos de acceso gratuito, cortos, con una narrativa un poco más relacionada como al lenguaje del Internet y que permitiera igual acercarse a esta historia de aislados, a este universo, pero pues desde una forma más práctica y llamada a la acción. Bueno, me encantan siempre estas conversaciones porque las películas, yo siempre digo que se completan no solo con las lecturas de la audiencia, sino en este tipo de conversaciones donde podemos saber que detrás de una historia pues también hay muchísimas más, ¿no? Debido a su realización, Marcela, pues yo quiero darte las gracias nuevamente por pues haber aceptado esta invitación del Festival Sin Excusas y que podamos tener el placer de ver la película quienes no lo han hecho o repetirnos incluso los que ya la vimos, pero pues queremos volverla a repetir. No, a ti, Sandra, muchísimas gracias por la conversación, que siempre es muy interesante volver a hablar de esto y volver a recordar todos estos detalles y pues ver que las películas siguen vivas después de tanto tiempo y pueden volver a hacer reflexionar y ser, digamos, relevantes y pertinentes en diferentes momentos. Y más, me alegra la invitación a conversar y a mostrar la película en esta versión del festival que se enfoca en el tema de sostenibilidad y ambiental y espero que pueda como aportar a esta reflexión y a esta conversación. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Que disfruten la proyección.